Dios por medio de su palabra. Esta gracia no depende del hombre, sino de ti, ya que tú eres quien, oh Dios, gobierna y tú eres quien rige esta iglesia. Te suplicamos, Espíritu Santo, que sea tu misericordia y tu poder ministrando cada uno de nuestros corazones. Háblanos, oh Dios, tú sabes de qué cosa tenemos necesidad. Tú conoces perfectamente que estamos faltos de ti y que sin ti nada podemos hacer. Habla, oh Dios, a las vidas que en esta noche han dispuesto a estar aquí, conforme a sus necesidades, conforme a sus problemas, conforme, oh Dios, aún a sus enfermedades, otorgando sanidad y liberación para tu pueblo. Y que tu palabra sea, oh Dios amado, un manantial que brote de agua limpia en nuestro interior, para que pueda disipar toda especie de mal. Te lo imploro, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Evangelio según San Lucas, capítulo número 20. Hemos dado lectura desde el verso 27 hasta el versículo número 33. Mi querido hermano, todo lo referente al ingreso de Jesús en Jerusalén cuando fue recibido apoteósicamente, no solamente le trajo una gran alegría al ser recibido como un rey, sino que también fue un detonante para que desde ahí pudiera darse, mi amado hermano, un continuo asedio, sí, por parte de aquellos que gobernaban política y religiosamente la ciudad. Usted, que al igual que yo hemos podido analizar otras predicaciones o enseñanzas del mismo Evangelio de Lucas, Mateo y Marcos y Juan también, usted se dará cuenta que en la primera instancia, cuando Jesús ingresó a Jerusalén, primeramente fue sorprendido por los sacerdotes, los escribas y los ancianos, allá en Lucas 20, verso número 1. Ellos, recuerde usted, los confrontaron a Jesús porque había echado a los mercaderes de en medio, sí, del templo. Más adelante en Marcos capítulo 12 también Jesús fue ahora confrontado por fariseos y herodianos. Recordará usted de qué manera, tentando a Jesús, trataron de desdibujar en él, sí, que no tenía ninguna participación en los tributos que se le tenía que dar al César. Pero Jesús, obviamente, sabiendo responder y teniendo en él plena sabiduría y certidumbre de las cosas, también le contestó diciéndole: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si hacemos un recuento, mi amado hermano, sacerdotes, escribas, ancianos, fariseos, herodianos habían hecho todo lo posible para avergonzar o entorpecer el plan de Jesús en Jerusalén. Pero faltaba un grupo, y ese grupo es el que se manifiesta en Lucas capítulo número 20. Ya no son sacerdotes, ya no son escribas o ancianos, fariseos o herodianos. Ahora la Biblia dice que están frente a Jesús, ¿quiénes? Un grupo denominado los saduceos. Ese grupo, mi amado hermano, dice en la Escritura, en el versículo número, si me acompaña nuevamente, 27, que ellos, y entonces llegando a algunos de los saduceos, los cuales, dice la Biblia, niegan a que exista o que haya resurrección, le hacen una pregunta. Ahora bien, ¿quiénes eran estos saduceos? Mi amado hermano, de acuerdo a reseñas históricas, dicen que los saduceos eran descendientes directos de una orden sacerdotal, llamado el sacerdote Sadoc. También se los conocía como los sadoquitas. Sadoc significa justicia y rectitud. Y ahí se podría entender que cuando se hablaba de los saduceos, se hablaban de personas justas, de personas honestas, personas rectas. Mas, sin embargo, cuando se los traspasa a través de la Escritura, qué falto en este caso, de poder escudriñar y entender de manera apropiada la Escritura.
Quienes han podido investigar acerca de ellos, los saduceos aparecieron en un gran despunte 2 siglos antes de Cristo, es decir, 200 años antes de que Jesús se diera a conocer. Y duró también su apariencia de los saduceos 1 siglo después de que Cristo se manifestara, es decir, un periodo de 300 años. Durante ese periodo los saduceos eran caracterizados por ser hombres de gran jerarquía económica, buena posición social, hombres estudiados, hombres doctos y con grande influencia política. De hecho, Caifás era saduceo, justamente aquel hombre que condenó a Jesús a la muerte. Mis amados hermanos, con estos antecedentes y aún un ingrediente adicional para poder saber en qué creían los saduceos, es menester ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Acompáñenme, por favor, al capítulo número 23. Veamos qué argumento adicional tiene la Escritura con respecto a este grupo de los saduceos y por qué es tan importante primero conocerlo antes de introducirnos en la enseñanza de esta noche. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo número 6 al 8. Pablo estaba siendo interrogado en un concilio donde se encontraban 2 grupos religiosos, fariseos y saduceos. Leamos, por favor. Verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Verso 7, yo podría leer contigo. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Verso 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, no hay ángeles ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Una vez que hemos, mi amado hermano, establecido quiénes eran los saduceos y en qué creían, vayamos a Lucas, capítulo número 20, y versículo número 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan, y eso corrobora también Hechos de los Apóstoles, niegan haber resurrección, le preguntaron. Ahora, antes de ingresar en esto, si no creían en la resurrección, ¿en qué creían entonces? Mi amado hermano, ellos pensaban que la vida que llevaban era simplemente un regalo de Dios, y obviamente sí, eso es así, pero que después de esta, mi amado hermano, nada había más después de la muerte. Inclusive ellos pensaban que luego de la muerte el alma también moría, pero su espíritu es el que seguía viviendo. Cuando vamos al versículo número 28 del capítulo 20, dice la Biblia que ellos, que eran incrédulos a la resurrección, le dicen a Jesús: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, es decir, descendencia, que su hermano se case con ella. ¿Con qué fin? Verso número 28 lo dice: y levante descendencia a su hermano. Antes de seguir, esa ley estaba tipificada, y acompáñenme por favor al Antiguo Testamento. Esa ley, mi amado hermano, advertía justamente de este suceso, del cual luego se toman los saduceos para hacerle una pregunta capciosa al maestro. Deuteronomio capítulo 25.
Veamos si esa ley era verdaderamente, sí, válida o escritural. Deuteronomio, capítulo número 25. El quinto libro de la Biblia. ¿Lo encontró? Versos número 5 y 6. Dice el Señor: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto, es decir, la viuda, no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Ahora, ¿cuál era el fin de esa ley? Verso número 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Es decir, que ese niño habría que adquirir los derechos de primogenitura, en este caso del padre que había, sí, fallecido. Versículo número 6. Para que el nombre de este no sea borrado, dice la Biblia, de Israel. Ahora, la intención de ese mandamiento era que sea perdurable la descendencia así de una persona que hubiera estado casado, pero que no hubiera podido todavía en vida darle un hijo a su mujer. La intención era de que la herencia no traspasase de pronto de una persona, sí, de una familia a otra de otra familia, sino que todo quedara dentro del vínculo del propio parentesco. Esa ley, mi amado hermano, sí fue aplicada en más de una ocasión en medio del pueblo judío. Pero los saduceos no hicieron la pregunta para corroborar en este caso el mandamiento, sino para asociarlo con algo sí, descabellado, como para poder tentar a Jesús y tirar abajo el fundamento de su doctrina. Si vamos nuevamente, por favor, a Lucas capítulo número 20, luego que hemos corroborado de que el mandamiento estaba tipificado en la ley, dice el Señor en el versículo número 29, con respecto a esta pregunta. Hubo pues, dicen los saduceos, 7 hermanos, y el primero tomó esposa, ¿y qué ocurrió? Y murió sin hijos. Versículo 30. Y la tomó el segundo, el cual también, dice la Biblia, murió sin hijos. Para hacer más trágico el asunto que le plantea a Jesús. Verso 31, ¿lo podría leer? Ahora, ellos hicieron, mi amado hermano, una buena telenovela, diríamos así, aprovechándose de la apertura del mandamiento de Deuteronomio. Diría cualquiera que es como que si le pregunten a usted, Adán, ¿tuvo o no tuvo ombligo? ¿Qué respondería? Mi amado hermano, preguntas como esta, obviamente a Jesús le hicieron en reiteradas oportunidades, pero recuerde, todo era para tentarlo. Estos no creían en la resurrección, pero se valen a pretexto de un mandamiento para exagerarlo con el único fin de poder encontrar a Jesús una falla doctrinal. Obviamente, fundamentados ellos en que la resurrección no existe. Eso creían los saduceos. Y dice el versículo número, sí, avanzo con el versículo número 33. En la resurrección, ojo, ellos aducen de que va a haber resurrección, pero no porque la creen, sino más bien porque quieren, en este caso, ¿sí? Quieren hacer parecer a Jesús como alguien ignorante de la Escritura,
siempre haciéndole una pregunta descabellada. En la resurrección, le dicen ellos, pues, ¿de cuál de ellos será mujer o será su esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Estas preguntas, hermano, eran, diríamos, muy frecuentes en los concilios o reuniones entre fariseos y saduceos. Obviamente, ante la falta de un análisis apropiado de la Escritura, muchas de estas preguntas capciosas, diríamos así, que levantaron parte de un debate en muchas oportunidades de estos concilios y nunca llegaban a poner un consenso o un punto medio en el cual ambos pudieran, en este caso, aceptar la verdad escritural tal cual como está escrita. Ahora bien, algo adicional que usted también debe de saber es que los saduceos solo tenían como fuente escritural el Pentateuco. Solamente el Pentateuco. No tenían como fuente escritural, sí, los profetas. Es decir, para ellos, en este caso, el fundamento bíblico de Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel y otro libro aparte del Pentateuco no gozaba del esplendor, sí, en este caso, para la doctrina a la cual ellos se habían aferrado. Y digo esto porque esta situación tiene preponderancia más adelante en la respuesta que Jesús les va así a decir. Ahora bien, conocemos el problema. Veamos cómo Jesús sale de este atolladero. Mi amado hermano, ellos no sabían que estaban frente al hombre más ilustre de toda la tierra. Cuando vamos al versículo número 34, ahora Jesús toma la batuta y les responde. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo. ¿Podría repetir por favor el verso 34? Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Ahora, ¿qué es lo primero que el Señor deja establecido cuando confronta la respuesta ante la pregunta? Que el casamiento es un vínculo netamente o exclusivamente terrenal. El casamiento, vuelvo y repito, es un vínculo de exclusividad terrenal, no celestial. Muchas veces he escuchado preguntas con respecto a esto diciendo, hermano, allá en el cielo, ¿me van a conocer mis hijos? Allá en el cielo, ¿me va a conocer mi esposo o me va a conocer mi mujer? ¿Vamos allá a seguir formando un hogar? Pues déjeme decirle que no. ¿Hay algún fundamento de la Escritura? Bueno, hay muchos. El primero de ellos, por favor, acompáñeme a primera carta a los Corintios, capítulo número 7. Así que aprovéchela mientras la tiene al lado. Amén. Muchos dicen, hermano, esto es toda la vida. No, la vida, bien lo ha dicho, pero no la eternidad. Primera de Corintios, capítulo número 7. Hay quienes miran con esperanza eso, dicen, por fin. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7. ¿Ya lo tienen? Verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido, ¿qué dice ahí? ¿Sí lo tiene? ¿Ya lo encontró? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Y añado ahí, con tal que sea
en el Señor. No me voy a meter mucho en esto porque estoy tocando, sí, el objetivo propiamente de Jesús. La ley del casamiento solamente tiene su vigor mientras se está con vida, pero vida terrena. ¿Qué disuelve el matrimonio bíblicamente? La muerte. ¿Sí? Eso debemos de tener muy presente. Vuelvo y repito, no quiero andar en problemas de separación, pero según la Biblia, en orden establecido, el Señor ha dejado una libertad para el matrimonio: la muerte. Usted, si quiere ser libre de su esposo, si la muerte es el mecanismo que Dios ha establecido para ser libre del marido, usted quiere ser libre de su esposa, la muerte es el mecanismo bíblico para deshacer ese vínculo. Cuidado con lo que está pensando. Aquí sí. Uy, la muerte, ya está mucho por ahí. Recuerde que usted no es dueño ni de la vida ni de la muerte, solo Dios. Amén. No matarás, dice la palabra. Lucas capítulo 20, volvamos al texto. Siempre vaya a hacer hincapié en estos detalles. Jesús les dice a ellos, versículo número 34. Jesús les dice: los hijos de este siglo o de este tiempo se casan y se dan en casamiento. Verso número 34, aquí está el otro fundamento bíblico. Mas los que fueren tenidos, y esto es importante, porque Jesús va a matar dos pájaros de un tiro, porque no solamente que va a responder ante una pregunta descabellada, sino que también va a dejar establecido el fundamento de la resurrección. Yo sé, llamado hermano, que en el mundo hay muchos que suelen hacer preguntas capciosas. Bueno, muchos lo hacen por ignorancia, porque frente al desconocimiento escritural, sí, la mente se presta para cualquier tipo de pregunta. Mucha gente dice: hermano, ¿hay el cielo o no hay el cielo? ¿Hay el infierno o no hay el infierno? ¿Existieron los dinosaurios o no? ¿Existen, sí, de pronto vida en otros planetas o no? Cualquier cosa se le viene a la mente. Mi amado hermano, el Señor, tratando de asentar justamente una verdad escritural también con respecto a lo que es la resurrección, también les anticipa y les dice, versículo número 34, sí, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, aquel tiempo en el cual los hombres van a continuar, sí, viviendo, y eso es en la resurrección. Cuando habla de siglo, habla de periodo de tiempo. No estrictamente habla así de un periodo de años, sino de los tiempos. En estos tiempos los hombres, como en el tiempo actual, los hombres se casan y se dan. Y esto hay que ver, porque en la actualidad ya ni se casan ni se dan en casamiento, sino que se jugan unos y se jugan otros. O se unen unos y se unen otros, y ya ni siquiera pasan por el proceso del casamiento, que debería de ser lo bíblico para poder salir con la bendición de Dios de nuestros hogares. ¿A cuántos padres les gustaría que sus hijas salgan de vela y corona de su casa? ¿Verdad que es así? O brincándole por la ventana. Mi amado hermano, el Señor pues hace notorio esto en el verso 35. Mas los que fueren tenidos por dignos u honrados de alcanzar, ¿qué cosa? Aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, y ahí establece que en otra vida, ¿qué dice la Biblia? Que no va a haber. Ni se casan, ni se dan en casamiento. Es decir, hasta allí o hasta aquí llegó el vínculo del matrimonio. Mi amado hermano, seremos, y lo dice, lo va a anticipar más adelante el texto, sí, seremos semejantes, dice ahí, a los ángeles del Señor. Y querido hermano, yo no sé usted qué tenga en su mente o en su corazón cuando se habla de la otra vida o la vida en el cielo. Hay muchos que pretenden asemejar las cosas de la tierra en el cielo.
Hay muchos que creen que así como se vive en la tierra, se va a vivir en el cielo. Pues déjeme bajarlo de esa nube, porque la Biblia sí me advierte de algo muy especial que también quiero compartir con usted en esta noche. Primeramente, por favor, acompáñeme a la Escritura y veamos si qué es lo que nos dice el Señor. Si primeramente en la segunda carta a los Corintios. Segunda epístola o carta a los Corintios. Capítulo número 12. Capítulo 12. Voy a leer del verso 1 al verso 4. Quiero llegar al 4, pero voy a leer desde el verso 1 para tomar ilación en esa lectura. ¿Ya lo tienen? Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré, dice ahí, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es decir, no voy tampoco a dejar de que si algo el Señor me quiere hacer ver, no voy a permitir así tampoco exhibirme de ese gozo. Es lo que dice o trata de decir el apóstol Pablo, verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, dice Pablo, no lo sé. Si fue fuera del cuerpo, es decir, en su espíritu, tampoco, dice aquí, no lo sé. Dios lo sabe. Versículo 2. Fue arrebatado. ¿Hacia dónde fue arrebatado ese hombre? Y una vez, ¿cuánto quisiera tener esa dicha, hermano? De conocer el cielo. Pero hay algo con respecto a esto. Verso número 4. Que fue arrebatado, dice, perdón, verso número 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. Y dice ahí, donde oyó palabras inefables. Ahora, este término significa, mi querido hermano, algo indecible o que no se puede explicar con palabras. Eso refiriéndose a qué? Tanto al cielo como también a qué lugar, al paraíso. Recordando que estos dos lugares no son la tierra. Esos dos lugares no son esta tierra. Y si hubiese sido algo semejante a esta tierra, lo que ellos pudieron ver, de seguro bien lo habrían podido dejar por escrito y explicar de qué manera es aquellos lugares. Tanto el tercer cielo como lo es el paraíso. Pero oh sorpresa, dice el verso número 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, que lo que allá se vive o lo que allá se experimenta, es totalmente diferente a lo que usted experimenta y ve en esta tierra. Dicho esto, mi querido hermano, cuando vamos a Lucas capítulo número 20 y escuchamos de Jesús, que allá en el cielo la gente ni se casa ni se dará en casamiento, significa que allá hay un orden diferente que al que hay en esta tierra. Es decir, que allá no se necesita procreación, por ejemplo. Porque para qué otra cosa, aparte de amarse, es también la unión entre un hombre y una mujer. ¿Cuál es la primera orden que dio el Señor cuando unió a Adán y Eva? ¿Qué dijo? Que se multipliquen. Allá no habrá necesidad de procreación.
los deseos o apetitos, diríamos así, carnales, sí, de esta tierra, allá se extingue. Allá es otro orden que nos rige, sí, de acuerdo al régimen de Dios para la humanidad. Cuando vamos pues al versículo número 35, el Señor les aclara y les dice: a los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le responde con este tipo de respuestas a los saduceos? Allá, de esa supuesta mujer que ustedes me han dicho que han pasado 7 hombres por ella en esta tierra, allá ella quedará libre de cualquier atadura marital. Y los que fueron esposos allá no podrán ejercer ningún derecho de liderazgo o sujeción de esa mujer. Todos, es decir, hombres y mujeres, son libres de la atadura del casamiento. ¿Y por qué digo atadura del casamiento? Por lo que menciona, y acompáñeme a la carta de los Corintios. Porque a la verdad, el estar casado sí representa una atadura. Grata, aclaro también, pero que nos impide con libertad servir al Señor. Primero de Corintios capítulo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7. ¿Ya lo tienen? Versículo número 27 en adelante. Estás ligado a mujer, es decir, estás casado. No procures, ¿qué dice ahí? Es decir, quédate con ella. Estás libre de mujer. No procures tampoco, ¿qué cosa? Casarte. ¿Cuál es la intención? Más adelante nos dice el Señor: mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Y eso sí es una ley que se rige en esta tierra. ¿Qué cosa trae, amado hermano? Aflicción. Porque junto con el casamiento, ¿qué viene de la mano? ¿Qué viene? Las responsabilidades, en las cuales, mi amado hermano, nos rige un nuevo orden, sí, para poder sostener y dar estabilidad a los nuestros. Ahora bien, Jesús pues responde en primera instancia a esta pregunta y les dice en el versículo número 36, adicionalmente. Lucas capítulo 20, versículo 36. ¿Por qué? Sí, hablando de una nueva razón. Sí, ¿por qué tampoco se casan o se darán en casamiento? Por esta sencilla razón, verso 36. Porque no pueden ya más morir. Ahora, ¿qué es lo que intenta decir el Señor con esta situación? Usted recuerda el texto que ya dimos, mi querido hermano, ¿qué es lo que disuelve el matrimonio? Bíblicamente hablando, la muerte. Esa palabra, mi amado hermano, Dios la estableció para poder darle así también al matrimonio un fin. Sí, un fin. En la resurrección, los que tengan, en este caso, la dignidad de ser resucitados para salvación, estos no verán muerte jamás. En cuyo caso, si un matrimonio existiera en esa nueva, diríamos así, en ese nuevo siglo, si el matrimonio se hace prácticamente eterno. Pero la intención de la resurrección
es darle vida a los hombres, pero no para que se dediquen a sostener o a mantener a su mujer, sino para que todos se enfoquen en el Dios que los ha salvado. ¿Me está entendiendo? Recuerde, mi querido hermano, que la intención de Dios para con su creación fue crearlos, pero para que adoren a su creador. Cuando vamos a la escritura en el versículo 36, el versículo número 36, el Señor les dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a quienes, mi amado hermano. Son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Recuerden, la intención de Dios para el hombre es levantarlo de entre los muertos, pero para que se constituyan ya no en esclavos de otros hombres o de otras mujeres, sino esclavos o hijos de Dios exclusivamente para su servicio. Ahora bien, ¿por qué entonces tanta confusión de los saduceos? Jesús les explica dónde estaba, su gran error. Acompáñenme para ello, por favor, al Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, versículo número 24. ¿Por qué tanta confusión en un tema que Jesús tenía debidamente establecido y claro, por cierto? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre puede llegar a confundirse tanto con una verdad escritural? Marcos capítulo número 12 añade un ingrediente especial en el diálogo entre saduceos y Jesús. Verso número 24. Marcos 12, verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis o no te equivocas por esto, porque ignoráis la Escritura. ¿Y qué más ignoraban los saduceos? Y el poder de Dios. He ahí, mi amado hermano, la fuente de la equivocación de los saduceos. Estos ignoraban, mi amado hermano, algo que ellos pretendían saber de memoria, las Escrituras. Y es verdad, bien las podrían haber memorizado desde el Génesis hasta qué otro libro, hasta Deuteronomio. Recuerden, este era, para ellos el fundamento bíblico que los regía como doctrina. Mas, sin embargo, el que usted memorice la Biblia no significa que usted la logre entender o discernir conforme a la guía o la interpretación del Espíritu Santo. Ellos ignoraban, dice la Biblia en el verso 24, primeramente las Escrituras. Y una persona que falla a la hora de interpretar la Escritura, seguidamente también fallará en poder ver al Dios de poder que se manifiesta en esa misma Escritura. Es que si yo interpreto equívocamente, por ejemplo, que no hay resurrección, minimizo a Dios haciéndolo ver como un Dios impotente que no pueda vencer la muerte. ¿Sí me está entendiendo? Pero si yo creo, por medio de la Escritura, que Dios ha prometido vida eterna a los que le aman, entonces al mismo tiempo le estoy diciendo a mi Dios que Él es todo poder y que el sacrificio en la cruz tuvo éxito cuando Jesús resucitó al tercer día también. Mi amado hermano, ambas cosas van de la mano. El que hierra en la Escritura, hierra o minimiza el poder de Dios al mismo tiempo. Y los saduceos en esto tropezaron. Cuando vamos, mi querido hermano, en el mismo capítulo 12 de Marcos que estamos tomando como referencia, Jesús, fundamentado en este principio de error, les dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están
en los cielos, dice la Biblia. Ahora, ¿será esto así verdaderamente? ¿O Jesús se las está inventando? Veamos, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Qué bueno es escudriñar la palabra. ¿Será verdad que seremos como los ángeles? ¿O tendremos alguna semejanza? Primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Verso 39. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, no toda carne, hablando del cuerpo, por lo que hemos sido revestidos, no toda carne es la misma carne. ¿Cómo así? Mira lo que dice. Sino que una carne, ¿qué dice? Es la de los hombres, o un cuerpo es el que Dios ha establecido para los hombres. Otra carne, ¿para quién? Para las bestias o los animales. Y otra, ¿para qué? Para los peces. Y otra es para qué. Bueno, hasta ahí, para empezar. Ahora, Dios ha revestido de un cuerpo a cada creación conforme a su naturaleza. A las aves le ha dado su propia forma de cuerpo para que puedan, por medio de sus, diríamos así, habilidades y destrezas, desarrollarse. ¿Dónde se desarrollan por lo general las aves? Si no es en dónde? En el aire, en los cielos. Usted a veces no se ha puesto y los ha visto, ¿verdad? Volando las palmas y dice, ¡ay, yo quisiera volar! ¿Se le ha pasado alguna vez por la mente? A mí sí. Ay, ¿qué se sentirá volar? Solo se me coge y me caigo, bueno. No es lo mismo, a su vez, aquellos que están hechos conforme a su cuerpo para estar dentro de ¿dónde? De los mares. ¿Verdad que es así? Cada ser tiene su propia naturaleza y Dios lo ha revestido con su propio cuerpo. Pero así como Dios ha formado cuerpos terrenales, Dios también ha formado cuerpos celestiales. Ahora, ¿cómo nos cabe eso en la cabeza? Por medio de la fe. He ahí el poder de Dios. Mi amado hermano, dice la Biblia, verso 40. Y mira, la Biblia no es que lo pone en duda, lo asevera. ¿Qué dice el verso 40? Póngale asunto. Y dice ahí, y hay, no es que lo dejen tener duda, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ya esto, mi amado hermano, hablando de una gran creación. Hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿Verdad? Es decir, que hay una tremenda diferencia entre lo celestial y lo terrenal. Dice la Biblia, mi querido hermano, avanzo un poquito más, en el mismo capítulo 15, pero me voy ahora al versículo número 53 del mismo capítulo. Porque es necesario, ya hablándole al hombre, luego de ese, diríamos, ingrediente de introducción que leímos en el verso 39 en adelante, porque es necesario que esto corruptible. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? Al cuerpo. ¿Y por qué le dice corruptible? Porque este cuerpo se desgasta, este cuerpo se corrompe, este cuerpo de a poco se enferma y, amado hermano, nos preparamos cada día para ir al sepulcro. Le guste o no le guste escuchar. Este cuerpo cada día se envejece, se desgasta, pero este cuerpo, amado hermano, está de alguna manera con una sentencia de parte de Dios. El hombre está establecido que si muera una sola vez.
Y dice la Biblia que es necesario, si quieres alcanzar resurrección, que esto corruptible se vista. ¿De qué dice la Biblia? De incorrupción, dice el versículo 53. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, ¿cómo y cuándo pasa esto? Hermano, es ahí, diríamos así, la transformación a la cual el Señor, por medio de la Escritura y su poder, habrá de operar en nosotros, sí, conforme a su gracia y a su poder ilimitado. Parece increíble que algo que esté muerto, Dios lo vuelva a la vida y lo transforme con un cuerpo glorioso, incorruptible. Por eso es que le he mencionado al inicio de esta predicación, cómo Dios, mi querido hermano, sí, puede hacer de la nada un todo, aun cuando en nuestra mente estemos limitados simplemente a esta esfera terrenal. Los saduceos simplemente se enfocaban en su vida, diríamos presente, y como no entendían el futuro y la gloria del porvenir, simplemente la rechazaban. Dice la Biblia en el verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, porque la muerte ya no nos va a regir más. ¿Quién nos dio la vida y venció la muerte? Cristo Jesús. Y si tú lo tienes, también tendrás la herencia de la resurrección. Para la gloria de Dios, por su poder. Ahora bien, pero para los saduceos, el tema no estaba totalmente dicho. Jesús les acaba de explicar conforme, sí, a su pregunta, lo que él, conforme a su criterio, sí, interpretaba la Escritura. Pero los saduceos pudieron haber dicho, sí, puede ser lógico lo que nos está diciendo, pero el Pentateuco de esto nada habla. Y Jesús, queriendo sacar de la ignorancia a estos saduceos y movido en misericordia, va a tomar el Pentateuco como reseña, específicamente el libro del Éxodo, para explicarles acerca de la resurrección. Vayamos al Evangelio de Lucas, mi amado hermano, y terminemos este pequeño pasaje. Lucas capítulo 20, continúa diciendo, sí, el Señor. Versículo número 37. Pero en cuanto a los muertos, ¿sí?, han de resucitar, aún, y mira lo que les dice, aún Moisés lo enseñó. Yo me imagino que cuando Jesús le dijo, aún Moisés lo enseñó, ellos dijeron, ¿dónde? ¿Dónde lo enseñó? ¿Dónde dijo Moisés que va a haber resurrección? ¿Dónde dijo Moisés que vamos a volver a la vida? ¿Dónde? Y Jesús los llevó al pasaje de Juan, verso número 37. Sí, dice, lo enseñó en el pasaje de la zarza. Y vámonos directamente ¿a dónde? Al Éxodo. Vámonos al Éxodo. ¿Cuántos quieren pasear por allá? Venga. La Biblia nos lleva de atrás para adelante en el tiempo. Y lo hace para enseñarnos su poder y su gracia también. Éxodo, capítulo número 3. Libro del Éxodo, capítulo número 3, verso 13 en adelante.
Éxodo capítulo 3, verso 13 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos, es decir, el pueblo, me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Verso 14, léalo por favor. Verso 15. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, ojo, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ahora, si usted es juicioso en esa lectura, si el Señor manifiesta que es Dios, ¿de quién? De Abraham. ¿De quién más? De Isaac. ¿Y de quién más? Y de Jacob. Tres personajes que en los tiempos de Moisés ya habían muerto hace muchos cientos de años atrás. Pero Dios no se presenta ante Moisés como el Dios de los muertos, sino como un Dios del presente, y tan presente como que si Abraham estuviese en ese lugar, juntamente con quién más, con Isaac y con Jacob. Dice, el Dios de quién, de Abraham. Él no dice, fui el Dios, no, él o soy el Dios de ellos. Cuando vamos por favor al libro de Lucas, no pierda por favor Éxodo. Lucas capítulo número 20, versículo número 37, dice el Señor: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, es decir, Dios en tiempo presente, no en tiempo pasado. Dios no le dijo a Moisés: yo fui el Dios de Abraham, porque ya Abraham se murió. Yo fui el Dios de Isaac, es decir, fui el Dios cuando ellos vivían, pero como ahora están muertos, ya no soy Dios de ellos. No. Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios presente, el Dios actual. ¿Por qué se presentó así Dios? Porque para ellos, sí, Abraham todavía ante la presencia de Dios estaba vivito. Amén. Pero no en la tierra, sino en el seno. Eso ya lo hemos estudiado también nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Mi amado hermano, los saduceos, obviamente, al escuchar estas palabras, mira, al término de ello, dice el verso 38 del capítulo 20, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos, vivos y muertos también, todos están conscientes de la existencia de un Dios real, con una gran diferencia. Hay quienes tienen conciencia de que cuando resuciten serán hijos de Dios o continuarán siendo hijos de Dios por redención, pero hay quienes están conscientes que cuando resuciten se levantarán para el juicio eterno, lo que es considerado también como la muerte segunda. Amado hermano, cuando Jesús terminó de dar esta exposición a cada uno de los saduceos, respondiendo, dice la Escritura, algunos de los escribas le dijeron: maestro, bien has dicho. Ellos no participaron en este asunto, pero al escuchar la respuesta le dijeron: ese es de mi mano. Porque los fariseos en doctrina eran similares a lo que enseñaba Jesús, pero aquí hay una salvedad, o aquí hay algo importante que tú tienes que considerar. Nunca, mi amado hermano, nunca
puedas coincidir con alguien que puede llegar a tener tu propia creencia, siempre y cuando esa persona no comparta tu mismo espíritu. Hay quienes dicen, hermano, en esa religión hacen y dicen lo mismo que dice el evangelismo también, o el cristiano evangélico. Allá hablan de Dios, acá también. Allá hablan de Cristo, acá también. Allá hablan de resurrección, acá también. Sí, pueden predicar la palabra tal cual como está aquí. Pero eso no significa que el Espíritu de Dios se manifieste de una manera real y eficaz en una secta, si cualquiera que tú le puedas llamar. Mucha gente suele decir, hermano, es que el testigo de Jehová ahora ya dice que Cristo también es el Hijo de Dios. Claro, lo dice, pero no lo acepta. Nosotros lo decimos, lo aceptamos y somos salvos por el sacrificio de Él, pero para ellos no. Para ellos es el Padre, para nosotros es el Hijo Dios completamente. Puede coincidir con temas bíblicos, pero no significa que usted deba de compartir, sí, su espíritu o su fe con esa persona. Los fariseos aplaudieron a Jesús y le dijeron, bien, maestro, has dicho. Y no, dice la Biblia en el verso 40, y no osaron preguntar nada más. Puedo sacar una pequeña conclusión con respecto a todo esto. Y yo quiero, mi amado hermano, que usted me acompañe a la carta o epístola de Timoteo. En la segunda epístola, capítulo número 3, verso 14 al 17. Y quiero dejarlo como una conclusión a todo lo que en esta noche el Señor nos ha enseñado. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, es decir, el Espíritu a la iglesia, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién ha aprendido de la iglesia, sino de nuestro Señor? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Has aprendido algo de Dios en esta noche? Tómalo, nunca lo apartes de ti y vívelo, porque haciendo esto agradarás a Dios y también vivirás bien delante de los hombres. El Señor haya hablado a tu vida y haya puesto en tu corazón un verdadero sentido de buscar. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta hora, qué grato ha sido poder introducirnos en medio